¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de Dogma de Fe. Ahora tenemos un gran invitado que agradecemos que nos esté acompañando, Gabriel Verduzco. Gabriel, gracias por estarnos acompañando en este nuevo episodio de Dogma de Fe. Si me permites, voy a hacer leer una breve semblanza. Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de México, maestro en Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es primer lugar nacional a la mejor tesis de doctorado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestro investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha publicado artículos en revistas extranjeras, en revistas nacionales, es autor de capítulos de libros de publicación nacional, y es coautor de libros como El Conde de Montecristo, 4 aproximaciones y medios de comunicación y sociedad, publicados por la UADC también, y actualmente desarrolla investigación en el campo del discurso sexista en un proyecto conjunto México-Argentina y en el campo del discurso y la semiótica visual. Gabriel, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues un honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Yo quisiera, y como lo hemos platicado, que este fuera el primero de algunos episodios que me parece que pueden ayudar a que nos vayan a escuchar o a ver, a analizar la filosofía como un medio para entender el medio que nos rodea. Un poco esto de Descartes es si pienso y luego existo. Sí. ¿Qué opinas, Gabriel? ¿Para qué nos sirve la filosofía? Yo me iría un poquito más para atrás. ¿Ya? En Descartes, el dudar de todo. Yo creo ¿Sí? que ese es el punto clave de la filosofía, el cuando nos empezamos a preguntar por las cosas. Y yo creo que esa es la función clave que tiene la filosofía. A lo mejor estamos casados con el concepto, la idea académica de filosofía, ¿no? De leer libros, aprender lo que decían autores, y no a la actitud de preguntarte por qué, o y si fuera diferente, o para qué. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte, y continuamente lo estamos haciendo, lo estamos cuestionando, lo estamos preguntando, ¿no? Y me parece que esa es la actitud fundamental, la de estar siempre en búsqueda, que es lo que decía el concepto así romántico, ¿no? De que le atribuyen a Pitágoras, la búsqueda, el que siempre está en búsqueda de la sabiduría, del conocer, del no conformarse. Y yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Y que a veces suena como a chiste el que en la plática, cuando ya hay ahí algunas copas de por medio, se empieza uno a indagar, a preguntar, pues que como que empiezan a caer los tabúes o las trabas que luego traemos de preguntarnos por lo inmediato, por lo concreto del día a día, y luego no siempre nos ponemos a pensar en lo que está detrás de todo eso, animando todo eso, y yo creo que por ahí va. Pero vale la pena, y yo creo que es importante hacerlo y detenernos de repente en nuestro día, preguntarnos ¿por qué hago las cosas como las hago y no de otra manera, ¿no? Porque yo creo que ya de por ahí empiezan todos esos elementos éticos, antropológicos, epistemológicos, que a lo mejor sin saberlo, que los podríamos denominar así o ponerles esas etiquetas, están allí detrás, ¿no? Y estamos sin saberlo quizá, pero estamos haciendo filosofía en ese sentido original de la expresión que usaban allá en la antigua Grecia, ¿no? Gabriel, ¿no te parece que en esos tiempos acelerados y de reflejos de información por todas partes, flachazos, acumulación de información, nos detenemos poco a pensar? Si antes lo hacíamos muy poco, ahora mucho menos. Las preguntas fundamentales del ser humano: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Sí. Ahorita estoy aquí, ¿dónde estuve antes? ¿Hacia dónde vamos? Sí, yo creo que la vida contemporánea va muy a las prisas, o sea, y no nos queda tiempo
entre tanta cosa en la que estamos metidos, para pensar, para detenernos a tomar un respiro, ¿no? Y sí, a mí me parece que damos por hechas muchas cosas, ¿no? Eso de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, como que no te detengas a pensar, porque si te detienes viene otro a ocupar tu lugar, ¿no? Estamos en una dinámica, pues sí, saturada de cosas, yo creo que no solo de información, de mucho ruido. No sé, porque ahora vemos, todo el mundo está pendiente de la pantalla, ¿no? Digo, lo que decíamos ahorita fuera de micrófono de la astronomía, de observar el movimiento de las estrellas, el sol, la luna, ya no lo hacemos, ya no levantamos la cabeza, ahora más bien la traemos hacia abajo en las pantallas, y estamos llenos de un montonal de cosas que ya no nos dejan pensar. Yo no sé si eso esté programado para que así funcione. Pues el sistema es cabrón, ¿eh? Sí. Y precisamente metidos en eso no vamos a... Como que no está diseñado para que nos pongamos a pensar en eso, ¿no? El obrero que está metido un primer turno ahí en la maquiladora, pues yo creo que a lo mejor no está pensando en si se puede poner a leer llegando a su casa o algo por el estilo, ¿no? Sino pues descansar, comer para prepararse al otro y para seguirle. Sí. Entonces yo creo que cuesta mucho trabajo que la dinámica de la vida contemporánea no da lugar para detenernos a pensar, y el que lo hace, yo lo veo con mis estudiantes de letras. Pues parte fundamental de su trabajo es leer. Ajá. Y siempre ocurre, ¿no?, la situación de que en sus casas los ven leyendo y, oye, ahorita que no estás haciendo nada, ¿por qué no me ayudas con...? Y entonces como que va por ahí mucho de esto, ¿no? Sí, si no estamos haciendo... El que lee no está haciendo nada, ¿verdad? Ajá. Si no reditúa así como que algún beneficio en lo inmediato, es ocio echado a perder, o sea, es tiempo perdido, Es ¿no? ocioso. Sí. Me llama mucho la atención, Gabriel, lo que mencionas, porque la evolución nos dice que conforme fueron extinguiéndose especies, y conforme el Homo sapiens se predominó como especie en la Tierra, hubo un momento en el que en la misma evolución ya no estaba encorvado y levantó la vista, y entonces vio hacia el horizonte, y es cuando empezaron las migraciones. Y esta analogía que mencionas de ahora estamos así otra vez sin agachar, entonces no estamos viendo hacia el horizonte y hacia lo que viene, me llama la atención. ¿Qué opinas de ello? Sí, o sea, hemos reducido el mundo y el universo a lo que pase por la pantalla, y lo que no pase por ahí no existe o no nos importa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte interesante cuando viaja uno bueno, también hemos idealizado, romantizado eso, viaja uno al campo, porque ahí vamos y la misma gente de los ejidos, sí, trae 2, 3 celulares cada uno, sí, ¿no? Sí. No llega la SEP, pero llega los refrescos y las botanas. Por supuesto, y la señal del celular, ¿verdad? Sí, entonces, esa parte yo creo que nos hemos olvidado de... alguien decía, ¿no?, buscamos la pantalla con la máxima resolución, ¿no? Y decían, la vida es en HD. Voltea a ver tu entorno, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me parece que es más cómodo, porque no nos exige pensar. No nos pone un reto el mirar el mundo a través de la pantalla, a verlo, a estar metidos nosotros en la realidad, porque nos va a obligar a interactuar y a hacer algo, y a tener que valga la expresión, así como los antepasados tuvieron que sobrevivir al medio, en la pantalla no. Estamos como que eso nos mantiene a salvo, y el mundo real está en otra cosa, ¿no? Está ocurriendo afuera, y hay quienes sí están metidos en ello, y otros que no, que pues es más cómodo la otra parte, me parece, ¿no?
Ya. Gabriel, ¿cuáles son los autores con los que te formaste y con los que logras o haces un intento por entender a través de la filosofía el mundo que nos rodea? ¿Quiénes te inspiraron más? Bueno, me marcaron mucho y después me tocó también ahondar mucho en ellos porque tuve oportunidad de dar esas materias. Los clásicos griegos, ¿no? Sobre todo Aristóteles, Platón, Aristóteles, ¿no? Y luego los que vinieron detrás de ellos retomándolos en la Edad Media, fundamentalmente ellos porque insisto, fue lo que me tocó así aprender de leer de primera mano. Pero ya después luego vino un contraste con filósofos contemporáneos de que dicen, oye, no, pero es que la vida y el mundo es diferente a como lo veían los griegos, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención de un tiempo para acá el pensamiento y la obra de Enrique Dussel. Ajá. Él es argentino, emigrado cuando la dictadura en Argentina y llega a México. Videla y todo eso. Sí, y entonces él trabaja mucho filosofía latinoamericana. Ya. Y latinoamericana de liberación, ¿no? O sea, ahora que está muy de moda todo esto de colonial y demás, ya en los 70s lo planteaban el hecho de no podemos hacer filosofía como lo hemos venido haciendo calcando los modelos europeos, sino vamos pensando desde lo original latinoamericano, y lo original latinoamericano vivimos una opresión económica, política de los que están arriba, que tienen el poder económico y político. Entonces empezar a pensar diferente y a rescatar los pensamientos originarios el movimiento que plantea le llama transmodernidad, que tendría que ver con cómo las culturas originarias de América, del sudeste asiático, de África, han sobrevivido en los márgenes de la modernidad y desde ahí han pensado y recreado el mundo, sin meterse a la modernidad del todo, pero dialogando con algunos elementos de la modernidad. Y entonces que hay un estadio nuevo, ¿no? Que si allá Europa está metida en su posmodernidad y la crisis de la razón, si América nunca se metió de lleno a eso y está viviendo de una manera diferente y rescatar otras clases de pensamientos. Y eso me ha servido para leer también con otros ojos pues nuestra realidad, nuestra situación, el volverse críticos también de otras cosas, ¿no? En el ámbito en el que me muevo en lo académico, dejar de decir que el náhuatl o el celtal son dialectos y son verdaderas lenguas, que la idea de minimizarlos nos viene de un pensamiento de otros que ven lo diferente como peligroso y que hay que acabar con ello y no como algo que pueda ayudar a enriquecer, que es contrario completamente al pensamiento aristotélico, por ejemplo, ¿no? Que para Aristóteles tú naciste así y así te quedas siempre y no puedes cambiar. Y estos pensamientos vienen por otro lado, decir, no, o sea, la idea del cambio y de la transformación es inherente a lo que somos como seres humanos y no podemos quedarnos anclados. Estáticos. Sí. ¿Por qué, Gabriel, me gustaría que me explicaras por qué existe toda esta escuela de filósofos que ven en piedra o siguen viendo en piedra el pensamiento aristotélico y el platónico, y luego se habla poco de Sócrates, y sería interesante saber por qué no ponemos jamás en duda la existencia de Sócrates cuando hay poca evidencia de su existencia. No sé si tú opinas lo mismo, pero ¿por qué ponemos como en piedra es lo que dijo Aristóteles o lo que escribió Platón? Eso es ley y son leyes inamovibles. Sí. Yo creo que para nuestra experiencia del occidente judio-cristiano, porque Platón, valga la expresión, le dieron su carta de ciudadanía en Occidente a través del pensamiento de San Agustín, que permea todo el mundo cristiano hasta pues bien entrada la Edad Media, ¿no? Tomás de Aquino, que será otro de los teólogos importantes, ¿no?, de la Edad Media, él más bien recupera a Aristóteles,
vía los árabes, y entonces pues se vuelve clandestino el asunto porque pues todo lo que en época de las cruzadas, todo lo árabe suena a peligro. ¿Y por qué le llegó a través de los árabes a Santo Tomás? Porque... Que de santo tenía muy poco desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí. Porque los que empiezan a traducir a Aristóteles son cuando, no recuerdo si es el emperador Teodosio, empieza a cerrar escuelas filosóficas en el Oriente Medio, y los griegos son más orientales que sí, están europeos, ahí, ¿no? en la raya, ¿no? O sea, sí, entonces empiezan a perseguir las escuelas, sobre todo de corte aristotélico, mientras que las platónicas pues ya tenían más fuerza por el cristianismo europeo, y entonces las copias de Aristóteles empiezan a traducirse al árabe a través de algunos filósofos sirios. ya. Y a través de las cruzadas, con el contacto cultural y demás, empiezan a llegar copias de Aristóteles, primero en árabe y luego en griego. Y Tomás de Aquino es el que empieza a releerlos, y como, yo no sé, ahí uno de los puntos a favor de Aristóteles es que busca siempre el punto medio en las cosas, ¿no? No tiende a los extremos como Platón. Era un conservador. ¿Lo podríamos definir ahora como un conservador a Aristóteles? Híjole, yo creo que no. Yo creo que lo menos conservador que puede hacer sería buscar el punto medio, el equilibrio entre las dos partes. Yo creo que eso es lo menos conservador que hay, porque es conciliar con el otro. Concederle razón en algo, y es más fácil, mejor plantarnos en nuestro punto y desechar lo que es diferente. Yo lo vería por ahí, ¿no? Ya. Y entonces, Tomás de Aquino lo empieza a utilizar, y luego ya la escolástica posterior a Tomás de Aquino adquiere el aristotelismo, le da ahí unas arregladitas para que sea concorde al cristianismo, cosa que hacen también los filósofos musulmanes aristotélicos, hacer compatible Aristóteles con el Corán, y eso es bien interesante porque hay siempre esa tendencia, pero ocurre con Aristóteles y no con Platón. Entonces, ¿y por qué no con Platón? No sé, yo creo que ahí sí, como Platón es muy extremo en ese sentido. No les gustaba. Sí, y hay cosas que no resisten la crítica, ¿no? ¿Qué concepto de Platón consideras tú que era extremo entonces y extremo ahora? Lo antropológico, ya. El dualismo, el que todo lo corporal, todo lo que tenga que ver con lo empírico es falso, es mentira, es malo. Vivimos, y por eso lo hablaba de San Agustín, esa antropología negativa que tiene San Agustín, pues la fortalece con Platón, y hasta la fecha todavía vivimos con eso de lo que decíamos ahorita, ¿no? Leer, estás perdiendo el tiempo, tienes que, o sea, esas partes tienes que, si no es productivo no funciona, ¿no? Pero productivo ¿para quién? Sí. Bueno, en términos de la economía moderna, pues parecerías que es improductivo estar leyendo un libro, pero fíjate qué tontería hasta a lo que hemos llegado, ¿no? Sí. Y estas otras partes que a lo mejor hemos vivido desde niños y que ahora en estos ambientes de Cuaresma y Semana Santa es tienes que hacer sacrificios y siempre estás en el disfrute y nunca hay esa parte de la ascesis y demás. Eso es muy platónico, ¿no? ¿Y por qué no puedo disfrutar? Es que el placer es malo. Porque va a ser malo, ¿verdad? Exacto, o sea, entonces, y eso nos viene por Platón, pero así, la antropología platónica es terriblemente pesimista, ¿no? Y mortifica el cuerpo y todo lo que lo puedas minimizar y exaltar la parte del alma y entonces se vuelven esas cosas, ¿no? De que a lo mejor todos de niños lo vivimos, en vez de estar jugando en la calle deberías de estar estudiando, porque uno cultiva el alma y el otro no, ¿verdad? Entonces, curiosamente ahora vivimos a la inversa, ¿no? Los profesores, pues ahí andamos rascándole a los recursos, pero el deportista gana los millones. Sí. Y está bien. Está bien, el tema sería hacer rentable la filosofía. El equilibrio, volver al equilibrio. Volvemos con Aristóteles, ¿no? Y que la filosofía nos ayude en estos tiempos. Otra vez, lo que fue la pregunta con la que inicié este podcast, nos ayuda a entender la realidad que nos rodea. Sí.
Sí, sí, y si no entenderla, de periodo cuestionarla y a ver si, porque a lo mejor puedo estar de acuerdo, ¿no? Con la realidad en la que estoy viviendo, pero no darla por hecho que eso es así nada más porque sí, sino, y si fuera diferente, ¿qué pasaría, no? ¿Y qué pasaría si lo que me han dicho no es como me lo han dicho y hay otras cosas detrás, ¿no? Y yo creo que es como algo de eso como lo vamos viviendo desde la infancia, ¿no? Nuestros papás y la escuela y el mundo va diseñando las cosas para que vayamos madurando al pasito y de repente nos lo preguntamos, ¿no? Pero ¿por qué yo no y tú sí? ¿Qué hay cuando llegas a cierta edad que no lo hay ahorita? Entonces ese tipo de preguntas ya no, pues son, si lo queremos ver así, son preguntas filosóficas al respecto, ¿no? De por qué la realidad es de esa manera y no de otra. Entonces yo creo que va por ahí la tirada, ¿no? No necesariamente el manejo de conceptos así, muy del existencialismo francés, ¿no? De esos, de la boina y la pipa y escribir palabras con guiones en medio para que se oigan rimbombantes. No, el hecho de preguntarte y qué pasaría si, ¿verdad? Yo creo que eso es ya meter la cuña, valga la expresión filosófica en nuestra vida y preguntarnos esas cosas, porque estamos actuando conforme a eso, ¿no? Pero, insisto, creo que damos por hechas muchas cosas que ya nací, ya estaba así las cosas, ¿no? Pues nada más estoy así como que actuando en automático. Ya, Gabriel, Sí. Un poco es la filosofía para cuestionarnos nos podemos cuestionar si esta vida que estamos viviendo ya está un tanto determinada. Una parte de esta escuela del determinismo histórico es por la condición en donde yo nazca, con quien nazca y con quien, vamos, las condiciones de lo que podría llamarse la naturaleza. Ahí naciste y ese es hasta, no vas a alcanzar a llegar más. Ahí está, pues se puede confirmar el determinismo histórico, Gabriel. O sea, yo nací aquí sí. y esa va a ser tu suerte. Yo creo que sí, si siempre ha sido ese nuestro telón de fondo. Porque ¿qué pasa si se modifica? ¿Qué pasa si nos dicen, oye, pues sí, tú naciste aquí con esta familia, tú no lo escogiste, estas condiciones, pero si tienes la posibilidad y estás decidido, eso puede modificarse. Yo creo que esa es la parte que luego no se nos enseña, ¿no? Sino... porque no lo cuestionamos. Ajá. Y para eso sirve la filosofía. Sí. Y ahí yo creo que tiene que ver muchos de los elementos que conforman nuestra cultura, ¿no? Buena parte de estos determinismos que nos vienen por la religión, ¿no? Los dogmas. Yo creo que sí, algunos y algunos que nos vienen así como que, ¿cómo diríamos? Así como que metidos sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque se ha hecho una crítica y yo creo que es muy válida, ¿no? Lo hemos comentado en algún momento, las críticas, por ejemplo, al cristianismo católico latino, ¿no? Que es el que vivimos nosotros en México o el que nos ha llegado a nosotros en México de 500 años para acá. Pero el otro cristianismo, el surgido de la Reforma, sobre todo de corte calvinista, que llega a las 13 colonias y luego se expande por Estados Unidos. Es el que dice que era mucho más dura. Y a las 13 colonias, Gabriel se refiere a las 13 colonias en lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Sí, lo que sería la Nueva Inglaterra Así de aquel tiempo, ¿no? O sea, Dios te bendice en esta vida y el signo de bendición es la riqueza. Entonces, si tú estás pobre, pues es porque Dios no te bendice. Algo hiciste. Estás maldecido. Sí, a diferencia del cristianismo latino, romano, ¿no? Donde la pobreza es un bien en el sentido de que detrás de toda riqueza se esconde una injusticia, ¿no? Dirían algunas lecturas de ese tipo. Y entonces hay hay mucho de cierto en eso, Gabriel. Sí. La opresión hacia los pobres les impide salir y evadir su realidad, la realidad que los rodea. No sé qué opines. Sí,
Y sobre todo porque luego lo que decíamos ahorita, la necesidad de tengo que ponerme a trabajar porque si no, no como. Eso no me va a dejar cuestionarme mi realidad y luego hacer algo. Hay quienes sí lo han hecho, ¿no? Y el precio que hay que pagar pues es, oye, pues hoy no comí porque hoy no fui a trabajar, hoy estaba en otras cosas, ¿no? Entonces, la misma dinámica del mundo y del sistema político, económico, social que hemos terminado por construir o por solapar, no sé, pues luego como que nos mantiene en esa especie de adormecimiento, ¿no? O sea, sí quiero, pero, ¿no? O sea, quiero ir a protestar porque no estoy de acuerdo con el alza de tal cosa, pero si no voy hoy me van a descontar el día y no comen mis hijos. Entonces, es complicado. A lo mejor sí hay ejercicios de cuestionárselos, no sé, de repente se tiende mucho también a idealizar la parte de los 60, 70, ¿no? De los movimientos sociales, los movimientos sindicales. De los 60, pues. Sí, 50 también, sí. Que hay todos esos esfuerzos por hacer conciencia de clase y a ver por qué y tampoco meter todos en el mismo cajón, ¿verdad? De que todos los obreros y trabajadores son la víctima, ¿verdad? Ni todos los patrones a lo mejor son necesariamente el verdugo terrible, ¿no? Pero sí que se daba esa dinámica de es que puedes hacer otra cosa, o sea, no, hay que cambiar y se puede cambiar y se puede lograr y entonces yo creo que esa parte del aprender a leer la realidad de manera diferente y decir no necesariamente tiene que ser así. Claro, es más fácil pensarlo cuando la realidad no le está favoreciendo a uno, ¿no? Porque cuando la realidad nos favorece en las cosas, pues circula muy bien. Sí. Oye, qué bien. Sí, el sistema funciona. Y qué bueno que me tocó nacer aquí. Ajá. Pero la realidad y el sistema funciona muy mal para la mayor parte de la humanidad. Sí. Y sí yo creo que sí hay una tendencia a pensar de que pues así te tocó y dale y puedes ser feliz aquí, ¿verdad? Con lo que tienes y y luego hay hasta expresiones así, ¿no? En la cultura popular, aquella canción de los más nuevos ni se han de acordar, pero que cantaba Napoleón, que trata de ser feliz con lo que tienes, sí, y vive la vida intensamente. Ahorita. Es una parte de lo que nos dice el ambiente, ¿no? Con lo que tienes, pues sé feliz con lo que tienes y ¿para qué estás batallando? No sufras, esto es y luego pues nos llegan por ahí esas ideas, ¿no? Que a lo mejor nos convencen, pero si no las cuestionamos corremos el riesgo de que y luego, o sea, si no nos arriesgamos a buscar lo otro que pueda ser posible, ver que no todo está determinado, que a final de cuentas los conceptos como libertad y responsabilidad, pues que son de una raigambre filosófica profundísima, pensamos que libertad es hacer lo que quiera, ¿no? Y no necesariamente es así tan simplón el asunto, ¿no? Me parece. Igual la noción de responsabilidad, que pues le andamos sacando la vuelta a esa parte, ¿no? Sí, Gabriel, una pregunta. ¿Los humanos somos buenos o malos por naturaleza? ¿Existe espacio siquiera para esa pregunta? ¿Hay cosas que nos condicionan? Posiblemente puede haber, digamos, algo en la química del cerebro que motiven a una persona a realizar actos malévolos o de maldad, pero nosotros, por naturaleza, ¿cómo somos los seres humanos? Híjole, yo por fe, como creyente, digo, el ser humano es bueno por naturaleza. ¿O no es malo? Pero mi experiencia de vida me dice todo lo contrario, o sea, no, hay cosas que yo no me puedo explicar, es decir, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer esto? Entonces, híjole, yo creo que dependiendo de la posición en la que luego estamos, podemos juzgar o pretender juzgar ciertas situaciones, pero yo creo que nos gana más la parte del egoísmo y
de la maldad. Pero nacemos sin egoísmo, o lo traemos, digamos, como marca de nacimiento. Ay, no soy experto en el punto, pero yo creo que ha de haber una predisposición genética que lo vemos en nuestros instintos. O sea, el instinto nos lleva a protegernos, a buscar nuestra supervivencia, y a veces el ambiente en el que nacemos, o no a veces, yo creo que siempre, ¿no? El ambiente en el que nacemos y en el que nos formamos y crecemos nos lo refuerza. O sea, simplemente lo vemos, ¿no? Llevamos nuestros hijos a la escuela y les enseñamos: no dejes que te quiten tus cosas. Aprende a defenderte. Esto es tuyo, porque te costó. Entonces, nuestro mismo ambiente familiar, cultural, social, refuerza esas cosas y es visto como algo normal y positivo. Es que tienes que aprender, porque hay otros que son malos. Hay otros que son egoístas. Sí. O sea, no lo enseñamos como egoísmo, ¿no? Es defiende lo tuyo. Como protección. Uh-huh. Y pues si eso lo hacemos más grande, después el día de mañana, pues es o sea, la propiedad privada, y esto es mío, y ¿por qué le tengo que dar al otro? Si se esté muriendo de hambre, ¿por qué le voy a dar de lo mío? Sí, yo lo hice, y entonces acrecentamos las desigualdades. Exacto. Y entonces yo creo que... Y se perpetúa el modelo. Sí. El modelo de desigualdad que existe en el planeta. Sí, y desde recién el niño empieza a hablar, y aprende a decir mío, de las primeras cosas que aprende a decir, ¿no? Esto es mío. Mío, y se enoja y no quiere que se lo quiten y reniega, y así haya dos iguales: no, yo quiero no quiero el otro, no, este es mío. Entonces yo creo que hay algo, o sea... ¿Es el determinismo histórico? No, yo creo que no es determinismo. Yo creo que hemos aprendido, así como hay actos reflejos que dicen los que estudian esas cuestiones de, no sé cómo se llama y se los debo, cuando se oye un tronido fuerte y que nos tendemos a agachar, ¿no? Que tiene su nombre, el reflejo. Ajá. De no sé qué. Sí, hay un reflejo condicionado ahí. Sí, y que dicen unos, bueno, cuando ahí éramos especie, yo no sé si todavía monos en los árboles o recién descendidos, ajá, ¿no? Que las explosiones de los volcanes, las tormentas, y es una forma de protección, y que se ha heredado genéticamente por supervivencia del individuo y del grupo, ¿no? Porque tendríamos que pensar también que antes no éramos, no sé cuántos 10,000 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Que éramos más bien muy pocos. Sí, cazadores, recolectores, sí, poquitos migrando, ¿no? Y que hablar de 100 a lo mejor era mucho, sí, ¿no? Entonces, esas cosas ponen de por medio de la supervivencia, y entonces los vamos aprendiendo, y después algunos ya se fueron transmitiendo genéticamente, ¿no? Cosas que nadie nos ha enseñado a hacerlas y ahí están. Entonces, pues yo creo que va por ahí, de la mano de esa necesidad de supervivencia que es también un instinto como lo animal que somos, ¿no? La parte biológica. Pero pues luego le damos este otro matiz social y cultural, ¿no? Donde se nos enseña primero a defender lo de uno a la otra parte. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran enseñado lo otro, ¿no? Es de todos, no es tuyo, ¿verdad? Sí, comparte, no sé qué clase de mundo pudiésemos tener, ¿no? Algo más comunitario, y bueno, los experimentos que le voy a poner ese nombre, que han existido a lo largo de la historia, en especial en la Unión Soviética, el comunismo terminaron terriblemente mal, porque hay un poco el concepto de pues todo es de todos, pero lo que es de todos es de nadie. Ajá, sí. Y yo me atrevería a pensar cuál fue y si hay también un interés marcado del sistema para que dejemos de estarnos cuestionando nuestra realidad sobre el mundo que nos rodea, y por eso, no sé, de 100 años para acá, cada vez enseñen menos a cuestionarme, y cada vez
menos la filosofía. Y entonces la filosofía lo ves ahí, bueno, pues mira, ahí están estos locos estudiándolos, tan raros estos, pero bueno, déjalos porque pues es una parte de, que pues, es una materia que pues, se tiene que dar, ¿verdad? Pues hay que cumplirla, sí. pero no te cuestiones, no te cuestiones si hay una parte, no sé si tú interpretarás que hay una parte de este sistema que ha impulsado a que cada vez exista menos el debate filosófico porque no le ayuda al sistema que nos estemos preguntando. Foucault lo llama, Michel Foucault lo llama la separación de la locura. O sea, hay algunos individuos a los que el sistema les permite decir lo que quieran y cuestionarlo y mientras no seas muy peligroso. No, porque lo considera, este es el loco. Tu palabra no tiene valor. Y es el ejemplo, Foucault dice, es como el bufón en la corte del rey medieval, ¿no? Es el que le dan chance de decir lo que quiera porque es el bufón. Pues lo permiten para que se exponga. Sí. Y entonces algo así ocurre en la sociedad contemporánea con el filósofo, el analista. Es que ese siempre dice esas cosas. Es el loquito. Ya sabes, sí. Es el loquito del pueblo, ¿no? Y entonces ya queda desacreditada desde el inicio lo que él pueda decir o pensar o suponer, por muy agudo y perspicaz que pueda ser, porque ya está desautorizado por el mismo sistema. Y es como la válvula de escape, ¿no? Lo que todo el mundo piensa, pero no puede decir, lo dice él. Sí, yo estoy de acuerdo, pero pues ya me quedé ahí, ¿no? Ahora diríamos que son activistas de Facebook o de Twitter, ¿no? Que ahí queda en un indignado. No pasa nada, no pasa de ahí. Pero le sirve mucho al sistema que no nos estemos cuestionando. Sí, Gabriel. Completamente. Porque perpetúa la desigualdad y perpetúa quién está en la pirámide, hasta arriba, encima de la pirámide, y que la base siga sin voltear hacia arriba y que siga en su teléfono. Viendo y entonces esperando que pasen las 8 horas de mi trabajo para irme a descansar con consumo chafa, ingreso chafa y contenido chafa, sí, para que se perpetúe. Sí, y digo, para como dicen, plantar una lanza en favor del pensamiento de Marx, que no era tan malo, digo, parte de eso, ¿no? Es que Marx estaba loco. Había, al menos entre los que interpretaban la teoría marxista, unos que decían, es que primero la élite, y que de la élite vaya fluyendo para los demás, para todos nosotros, para el proletariado, sí. Y la otra versión, que es la que termina por imponerse, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿no? No, primero la base y que no haya élites, ¿no? Entonces, pues también son los dos extremos, y yo creo que estamos todavía en eso. O sea, la élite, hay esa idea de que mientras la élite le vaya bien y se llene, después nos va a ir, así como si fuera una fuente, ¿no? Después nos va a ir tocando a los que estamos más ahí abajo. Nos quedan un poquito. Pero pues desde que Adam Smith inventó el capitalismo y han dicho eso, no hay algunos a los que no nos ha llegado todavía del todo lo que dicen, ¿no? Y hay algunos que jamás les llegó y ya se murieron y jamás les llegó. Entonces algo hay detrás que no opera, que el sistema no funciona y nos damos cuenta que no funciona, pero hay que mantenerlo. ¿Y por qué, no? Y entonces viene la parte de que no conviene cuestionar, no conviene hacer, y vienen los miedos, porque yo creo que ese es otro elemento también muy importante. El miedo. Y ahorita estamos... Ese ha sido un conservador magnífico del sistema, y me atrevería a decir, incluso hasta de los grandes filósofos, es que tengamos miedo a todo, porque es el gran... Sí. Catalizador para estarnos deteniendo, ¿no? Sí, y ahorita en México lo estamos viviendo en carne viva, esta situación del miedo. Está muy polarizada nuestra sociedad, y el criterio dominante para uno o para otro lado es el miedo. Si le das por aquí, te va a pasar esto, y te va a ir así, y vas a perder, y los otros dicen lo mismo, ¿no? Es que si le das por aquí, te va a pasar, y te va... No se, ¿cómo se dice? No se apela a la razón, a cuestionar las cosas y desmenuzarlas, ¿no? Mejor al instinto, al miedo, porque es básico y funciona, ¿no? Los que dicen, de las conspiraciones reptilianas,
tiene que ver con eso, ¿no? Que el cerebro reptiliano es el que, donde está anclado el miedo, ¿no? Y es el que opera mejor. Entonces, en vez de pensar en alienígenas en forma de reptiles, yo creo que va por esta línea de cómo nos mueve como resorte social el miedo y no cuestionarnos otra cosa. Pero es que a las élites les ha funcionado magnífico el inmiscuirte miedo en la teoría del miedo. Voy a perder esto si cuestiono, voy a perder esto si me quejo, y entonces vuelvo a la pregunta. Por eso les funciona bien que las escuelas filosóficas se piense muy poco en ellas, porque así las personas dejamos de cuestionar la realidad que nos rodean. Sí. Y esta cadenita, o sea, es así como dice esto de el pez grande se come al chico. O sea, el patrón se lo dice al trabajador y el trabajador se lo dice a la esposa y la esposa al hijo y el hijo al hermano más pequeño. Y se perpetúa el modelo. Sí, o sea, si no me cuestiones porque soy tu madre, ¿no? ¿Y por qué tienes tú que andar? No andes y lo haces, porque si no te va a ir. Es el miedo. Es el miedo. Y lo vivimos en todas las dinámicas, ¿no? O sea, el conductismo funciona y funciona muy bien, ¿no? Yo creo que sin necesidad de que nos digan, ¿eh? Sí. Y hay una parte de autocontrol a través del miedo, sí, con este discurso del miedo, que solo no es necesario ni siquiera que te lo mencionen mucho, ¿no? Solito hay una especie de autocontrol. Sí. Sí, y entonces yo creo que ese es el elemento clave que luego no nos deja, pues, nos rodeamos luego de muchos de esos elementos, por ejemplo, hay miedos reales, ¿no? O sea, esto que decíamos de, bueno, pero puedo perder mi trabajo si me voy, y menos si ando en actividades que al patrón no le guste, ¿no? Pero están los otros miedos que nos mete la parte religiosa, correcta o incorrectamente, ¿no? Decir, y si de veras estoy haciendo mal, y si, por andar cuestionando y me va a castigar Dios, ¿no? Que hay mucho en las abuelitas, ¿no? Sí, luego hablamos claro, de que... Te va a castigar Dios, ¿verdad? Sí, por andar pensando esas cosas, ¿no? Por andar yendo y vuelvo a lo de los 60, 70 que lo vivieron nuestros papás o nuestros abuelos lo vivieron, ¿no? Están excomulgados todos los que andan con Pancho Villa, ¿no? Porque todos son cuatreros, ladrones, y aunque no fuera cierto, ¿no? Sí, ya están estigmatizados, ¿no? Sí, entonces... Cualquiera que se meta a esos movimientos va a ser excomulgado, ¿verdad? Sí, entonces viene toda esa cuestión de, y bueno, ¿y qué tal que de veras si me muero? ¿Y qué tal que de veras fue cierto el asunto? Entonces... esa es la parte yo creo que más peligrosa de no quererse cuestionar, ¿no? Y de no querer preguntarse si la realidad no será de una forma diferente a como nos la han planteado, y que ahí en ese sentido este señor Ricoeur, ¿no? Es muy interesante cuando plantea la idea de la sospecha, de que el ser humano, bueno, lo decía ya en los 70s, ¿no? La idea de sospechar de las cosas, de que cuestiónate un poco, ¿no? Sí, porque a lo mejor no es todo como te lo han dicho. Sin caer en el sospechosismo. Exacto, sí. Todos los sismos son son terribles, extremos y malos, ¿no? Pero sí, eso de cuestionarse cuando dice, bueno, y sí nos han dicho que somos racionales, pero ahí vean, volteen a ver a Freud, que dice que hacemos muchas cosas más bien por instinto. Y digo, en clase ahí con los estudiantes les planteamos eso, ¿no? De los maestros de la sospecha. ¿Y de qué sospechaba Freud? Pues de que no somos tan racionales. Y le digo, o ¿qué le dices a tu amiga? Le digo, cuando ya le puso el cuerno el novio y ya lo cortó y va a volver con él. No te das cuenta, tú muy racional, pero ella es que... Yo lo amo. La decisión no es racional, la decisión no está tomada con otra cosa, con Por el estómago, supuesto, con el corazón, Entonces Freud tiene razón, nos mueven otras cosas y no la razón. Ya sé que esto no está bien, pero ahí voy, ¿no? Y ahí está toda la cuestión de las adicciones, ¿no? Por no ir tan lejos. Claro. Ya sé que fumar mata, pero qué rico sabe, ¿no? Entonces, ¿con qué estoy realmente decidiendo? La comida, y vuelve el sistema. El sistema capitalista vuelve a imponerse
como principal causa de muerte, lo digo sin Sí. que me quede nada, porque la gente las mayores tasas de mortalidad, por supuesto, son enfermedades cardiovasculares, diabetes, ¿sí? Exceso de peso, y es porque nos están animando a consumir. Claro, y algo bien interesante que lo comentábamos la vez pasada con todas esas cosas que han salido. Yo recuerdo, había un librito ya muy viejo de Rius, que se llamaba La panza es primero. Uh-huh. Y entonces él ahí empezaba, él cuestionaba y ahí señalaba cómo las harinas refinadas, el azúcar refinada, que la sociedad moderna de los 60, 70, cuando escribe el libro, ¿no? Que entre más blanco mejor. Y cómo detrás hay un criterio que hoy llamaríamos racista y discriminatorio, ¿no? Que lo traemos anclado desde muchísimo, ¿no? Y que termina permeando en esto. Y entonces, compra el azúcar que sea blanca, porque se supone que es mejor. Ahora ya sabemos que es lo peor que nos podemos meter al cuerpo, el azúcar refinada, las harinas refinadas. Pero lo seguimos haciendo en otros productos. Y porque viene detrás todo este sistema donde es que es lo negro lo etiquetamos como lo negativo, lo malo, ¿no? Dice por ahí el comediante, los pensamientos negros, el libro negro, la lista negra, todo tiende a ver a lo... Qué interesante, le pusieron la lista negra porque lo negro es malo. ¿Sí? Los productos negros porque lo negro es malo, Ajá. Lo blanco y lo blanco es bueno, lo negro Sí. es malo. Sí, Es una discusión interesante esa, ¿eh? Sí, porque son los desdoblamientos de nuestras actitudes racistas. Digo nuestras porque las hacemos también, digo, no pretendo ser grosero, pero las hemos mamado, claro, ¿no? Desde niños. Sí, por supuesto, y así ha sido. Y en la primaria hay que entregar la tarea limpia, la hoja blanca. Entonces vienen todas estas asociaciones que luego ya en interacción social, pues todos prietitos en la escuela, pero el más prieto es el negro. Uh-huh. Y digo, y hoy es políticamente incorrecto decir negro a alguien, ¿no? Y todo eso, pero en las actitudes lo seguimos viviendo. Sí, ¿no? digo, podrá ser políticamente incorrecto, pero el racismo sigue, ¿verdad? Entonces, sí. hay una gran hipocresía en lo que... ¡ay, nos asusta! ¿Cómo le dijo negro por eso? Pero eres un racista. Sí. Otra vez eres un activista de redes, pero tú en tu interior, exacto. Sí, eres un racista. Sí, tus actitudes no se han modificado Así en la es. realidad, en la práctica, ¿no? Ay, el niño que se me acerca en la ventana al carro, ay, no, trae las manos bien negras, ¿no? Volvemos a que es sinónimo de sucio, y eso es enfermedad, y es riesgo, y entonces, y traemos todo eso ahí detrás, y cómo va manchando, o ahí está otra vez, cómo nos va, Sí. cómo va marcando todas nuestras realidades cotidianas, como esto de la comida, ¿no? Sí, por eso me quería que este primer capítulo se llamara así como un poco la filosofía para cuestionarnos el mundo que nos rodea. Mira, esto que estás diciendo me parece muy revelador. Le pusimos negro a lo malo, blanco a lo bueno. Sí. Y no nos lo cuestionamos. Para nosotros es cosa de todos los días, ¿sí? Sin pensar que en medio hay una gama de colores y que además no necesariamente lo negro y lo blanco son buenos y viceversa, o malos. Sí. Y me parece otra vez que al sistema le ayuda mucho la desaparición del pensamiento filosófico o la erosión del pensamiento filosófico y que nos estemos cuestionando poco sobre el mundo que nos rodea, Gabriel. ¿Cuáles fueron las corrientes filosóficas que llegaron cuando Cortés tuvo el bueno o mal tino de llegar a Veracruz? ¿Cuáles eran las corrientes filosóficas que llegaron a lo que entonces se llamaba la Nueva España, Gabriel? Pues la tendencia más fuerte era lo que llamaríamos hoy escolástica, o sea, la escuela, la filosofía que se hacía en las escuelas, en las incipientes universidades europeas, ¿no?
y que los debates, digo, hoy se habla mucho de que si la Edad Media fue una edad oscura y demás, se estaba saliendo de ese periodo y entrando a lo que ahora sería el Renacimiento, y luego empezaría un poco la modernidad hacia el 18, pero yo creo que hay un pensamiento muy fuerte de ¿cómo se le llamaría? España, al menos en concreto, ¿no? España va saliendo de lo que algunos llaman reconquista, dicen historiadores españoles que no habría que llamarlo así, pero para entendernos del periodo, ¿no? Que hay una especie de integrismo, social, religioso, político, porque pues se va dando, o sea, la fuerza que va a adquirir España como imperio, que cuando llega Cortés aquí, pues ya es Carlos V el emperador, ¿no? Del Sacro Imperio Germano. Romano-germánico y de España, ¿no? Entonces, viene, ya se dio la expulsión de los judíos y de los árabes de la península, con toda la implicación sociocultural que eso tiene. Y está llegando toda la reacción contra la reforma protestante, contra la reforma luterana. Entonces lo que nos llega es un pensamiento integrista, de esta idea muy vertical de Dios, el emperador, y pues entonces el que hace las veces del emperador en la colonia, ¿no? Pues es Dios. Sí, y que entonces que no lleguen los herejes, que no lleguen los judaizantes, para hacer una especie de utopía, pero desde una perspectiva muy clara, ¿no? Lo que a lo mejor España no pudo ser, y que lo puedan llegar a ser, acá sus colonias, pero si yo lo definiría así, como una especie de integrismo y de utopismo, que tendrá sus claroscuros igual, como muchas cosas, ¿no? Lo que hace Vasco de Quiroga en Michoacán es muy interesante, pero... ¿Qué fue lo que hizo Vasco de Quiroga en Michoacán? Hay una especie de precisamente como de hacer la utopía de Tomás Moro. Ya. En la zona ahí de la ribera del lago de Pátzcuaro, que hasta la fecha la cultura de la zona está muy vinculada a la memoria de Vasco de Quiroga, de Tata Vasco, ¿no? Una especie de isla utópica. Sí, utopía de Tomás Moro. Sí, pero que no se da en otros, en la gran mayoría de los... Era una especie de experimento social el que quiso impulsar ahí. Sí, que también se repite en las misiones, como... Es que no sé si sea el nombre correcto, de las misiones de los jesuitas en Paraguay. Ajá. Con grupos de naturales de esa zona que son como una especie de... no, es que la palabra reservaciones no es la correcta, así como de ciudades, ¿no? En medio de la selva, para luchar precisamente contra los esclavistas, sobre todo portugueses, que son algunos intentos, pero pues terminan a final de cuentas absorbidas por el sistema que está llegando también de Europa, ¿no? Que está entrando con toda la fuerza capitalista, porque a final de cuentas es la explotación del recurso, llevarse el recurso y traerlo, y además cobrarlo, ¿no? No, es un sistema fabuloso. ¿Sí? Me llevo los recursos naturales, los exploto con el esclavismo de los originarios de aquí, me lo llevo a España, lo traigo procesado y te lo cobro. Sí. Digo, vamos. Y lo curioso es que ahorita hay personas que se ofenden con los españoles porque vinieron a saquearnos, pero le aplauden a los gringos, ¿no? Y están haciendo exactamente lo mismo, o a las transnacionales, ¿no? Sí. Yo creo que iría por ahí, una idea de integrismo social, religioso, centrado en la figura de, o sea, Dios, rey y virrey o el gobernante, ¿no? Como representante de... Y ahí estaba expresado Tomás de Aquino, o sobre quién se basó, sobre quién tú crees que se haya basado la corriente filosófica que llegó a través de la religión. Sí. A la entonces Nueva España. La religión sí, pero yo creo que llega más la parte... Incluso ni siquiera el diálogo que los escolásticos medievales tienen entre ellos. Llega a rajatabla
lo que se impone desde Trento, el Concilio de Trento, que en Italia reacciona, sí, que reacciona contra la Reforma Protestante, y entonces viene precisamente la definición de una serie de dogmas, ahora sí, pero en un sentido apologético contra los reformadores. Como ellos afirman esto, que quede claro que nosotros creemos esto, ¿no? Y eso es lo que... Eso es lo que llegó a América. Lo que llega a América. Bueno, sobre todo esta parte, ¿no? Sí. Lo que llega a las colonias hoy norteamericanas es distinto, ¿no? Sí, no, yo creo que allá les fue peor con... O sea, esta dinámica mucho más salvaje de... Porque aquí se prestó, y son conocidos los casos de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Montesinos, de cuestionar el sistema y decir, oye, estamos haciendo todo lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. Estamos masacrando a los indígenas, estamos esclavizando a los africanos, y eso no es lo que dijimos que veníamos a hacer, ¿no? Pero igual fueron las voces aisladas que luego, sí. Sí, eran los principios, podrías llamarlo tú, de la teología de la liberación. Sí, los antecedentes remotos de la teología de la liberación, esa parte que empiezan los cuestionamientos de si el indio tiene alma o no tiene alma, ¿no? El otro día escuchaba yo un antropólogo de Lina que decía, como el indígena americano, o por lo menos mesoamericano, no se cuestiona si el español tiene alma o no, como es un ser vivo, todo lo viviente tiene alma entre comillas, porque ese es un concepto también judeo-cristiano, que vamos a ¿no? guardar para un siguiente capítulo. Ya, dejémoslo en un principio de animación, ¿no? Y entonces no se meten en las cuestiones éticas que se meten los europeos de decir si el indígena tiene o no tiene alma, sino qué clase de alma tiene. Entonces, cuando sacrificaban a los europeos, era para ver qué clase, y se van a encontrar que son iguales que ellos. Entonces, como que se han construido muchas otras historias en torno a esto del salvajismo, o no, es que no pensaban, cosas por el estilo, ¿no? Al contrario, es un pensamiento diferente que intenta dar razón, y a final de cuentas eso es lo filosófico, ¿no? Dar razón de esta realidad completamente distinta a la que se están encontrando. Porque caray, estos ¿serán iguales o serán diferentes a nosotros? Porque entonces esa parte resulta interesante revisarla, porque se va a dar al final de cuentas un híbrido también en el pensamiento, ¿cómo diríamos? Común, o popular, por decirlo de alguna forma, aislado de las élites académicas, donde se van acomodando de otra forma las cosas en la realidad de todos los días, ¿no? Si no hubiera habido mestizaje, ¿no? O sea, a final de cuentas... No estaríamos aquí, punto. Ajá, o sea, a final de cuentas se gustaron y se emparentaron entre todos, ¿no? Gabriel, ¿tú crees que desde la base de este país, en donde se ha discutido mucho, sobre todo ahora en la polarización de la política, sobre si la conquista de España, de lo que entonces era el territorio, porque no existía México como tal, existía un territorio, fue en base a, por supuesto, la violencia, y si existió como tal un genocidio, y si nos deben una disculpa. Hay una tendencia general, al menos la línea general oficial, vamos diciendo, que venía de los reyes católicos, que era: hay que bautizar a los indígenas y hacerlos, no les preguntaron si querían o no, ¿verdad? Sí, no, y hacerlos súbditos de la corona. Y entonces, en esa dinámica del bautizado existía la idea de un bautizado no puede hacer esclavo a otro bautizado, ¿no? Entonces, para con los indígenas al menos hay una idea de que el trato tiene que ser diferente a como se vivía con las poblaciones africanas que estaban masacrando y esclavizando.
Y viene toda esta, de lo que ya comentamos, de ciertos denuncias sobre el maltrato a los indígenas. Al final de cuentas llegan y hay una guerra. Y ahorita está de capa caída Pedro Salmerón, pero lo escribe en su texto que acaba de salir de la caída de Tenochtitlan. Ajá. Como hay una guerra endémica en Mesoamérica. O sea, ya estaban ahí enfrentados mexicas contra todos los demás. Y había una especie de guerra civil. Sí. Y así los agarra. Sí, y Cortés sabe capitalizar la división. Sabe capitalizar eso, y a final de cuentas la mayoría de los soldados que van y se enfrentan con los mexicas y los sitian son tlaxcaltecas, la mayoría, sí, ¿no? Huejotzincas y chalcas y no sé qué, pero la mayoría son tlaxcaltecas. Entonces, o sea, no me parece que haya un genocidio diseñado de vamos a acabar con todos los indígenas, porque no era ese el plan. A final de cuentas, si nos iban a quedar sin mano de obra, yo creo que si somos así también poniéndonos gachos, ¿no? Valga la expresión. Yeah. No les convenía acabar con la población, porque iba a pasar lo que en Cuba, que ahí sí se acabaron los indígenas y tuvieron que traer un montón de población africana esclava, porque no había quien trabajara. De ahí porque hay raíces afroamericanas. Cuando tú ves a gente de color, gente negra, sí, es porque los trajeron, no estaban ahí. Ajá. Y entonces la cuestión de la viruela y las enfermedades es otro asunto. Yo creo que no lo tenían pensado en un primer momento, que se contagiaran de viruela. Ahí sí no creo que hay un diseño, porque hay toda una discusión, oye, como que hubo un diseño de traer la viruela para sí, mermar a la población. Digo, pues también se los llevó a ellos en cuenta, sí, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. A los españoles. Por esa parte creo que no hay algo. El doctor Carlos Valdés, de aquí de la Escuela de Ciencias Sociales, de aquí de la universidad. Sí, muy querido maestro. Él tiene en uno de sus textos, ahorita no digo títulos porque a lo mejor no es en ese, ¿no? Pero tienen algunos estudios que ha hecho él sobre documentos donde el virrey sí ordena acabar con todos los indígenas en una zona que es entre Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, esta zona más o menos, ¿no? Porque es el área que él trabaja. Pero que sí hay una orden directa de exterminio. Pues eso es genocidio. Entonces... Es una orden genocida, ¿no? Sí. Entonces, Yo no sé cuántos hayan sido, pero uno que fuera, ¿verdad? Y no sé si realmente se haya cumplido, pero la intención estaba. Entonces, porque también algunos historiadores españoles dicen, es que nosotros sí nos mezclamos con los indígenas y ahí está el mestizaje, nunca hubo idea de exterminio, a diferencia de lo que hicieron los ingleses con los grupos en Norteamérica, ¿no? Pero sí hay por ahí, por lo menos esa intención sí aparece y está documentada, ¿no? Entonces, híjole, se me hace bien complicada esa parte, así como que nos deban una disculpa, pues, no sé, es como juzgar con ojos del siglo XXI lo que ocurrió en el siglo XVI y como que tampoco sería... O sea, estamos colocados en una parte que no es. Yo creo que no cabe la discusión, me parece, ¿no? Ya, en lo personal. Ni siquiera, ellos no eran España ni nosotros México, siquiera. Sí, o sea como tal, como decíamos ahorita, la lógica en la que nace Cortés y los soldados que vienen con él de España, pues es esa. O sea, yo voy a conquistar y si te gano, pues yo te adquirí el dominio, porque esa es la lógica en la que están metidos. Eran concesiones. Saliendo de la Europa medieval, ¿no? Pero pues la lógica bélica de las naciones indígenas en Mesoamérica en la época pues es exactamente la misma, ¿no? El tributo, o sea, lo que dicen muchos historiadores, para algunos no hubo diferencia cambiar de a quién le estoy dando el tributo, si a Moctezuma o a Carlos V, ¿no? Al final de cuentas yo voy a tener que seguir trabajando la tierra y dando... cambiaron de opresor. Sí, en vez de mandarle mi diezmo a Moctezuma, tengo que mandar el quinto real. Pues entonces, no sé hasta dónde se puede hablar de... Incluso hay teorías que algunos hasta se sintieron un poquito más relajados porque el tributo era menor, sí, que el que se le tenía que dar a Moctezuma. Sí. Entonces, y era en especie y ya no en seres humanos, así ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que
que en esta polarización, pues pegan y son, populares y prenden en el ánimo de la gente, ¿no? Pero ¿tú crees que otra vez dentro de la filosofía nos ayuda a cuestionarnos que, a ver si hay un intento de manipulación sí. En esas peticiones, en los que están a favor y también en los que están en contra? Yo creo que sí, porque alguien lo decía de comunidad indígena, ¿no? De comunidad indígena, de estas de las comunidades del Estado de México cercanas a la Ciudad de México, que decían, o sea, 500 años y que nos pidan perdón, pues si ustedes mismos aquí nos tienen olvidados y aventados y no nos piden perdón. Entonces, o sea, yo creo que yo creo que el indígena que sigue viviendo en estas tierras, y yo creo que es el que tiene la palabra y el que debiera de decir, no me uses de carne de cañón y de bandera política, ¿no? A uno y a otro, porque y les debemos un perdón también. Yo creo que eso sí, porque no los hemos querido voltear a ver y seguimos sin voltearlos a ver. Sí. 500 años después. Sí. Y perpetuando su ciclo de miseria. Y es que ¿por qué los Wixárika quieren defender allá Real de 14 si es pueblo mágico, hay mucho turismo, las mineras canadienses les están llevando progreso? Oye, sí, pero hay una explotación. Es un mundo. Hay una explotación brutal. Y es otra cosa. Sí. Métete al mundo de ellos, a su cosmovisión, y vas a entender las cosas de una manera diferente. No puede ser nada más lo otro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Digo, a mí me tocó vivirlo en la primaria, ¿no? Que lo ofendieran a uno diciéndole indio, ¿no? Eres un indio. Como si, entonces, ya de ahí nos habla de dónde estamos parados, ¿no? Otra vez es indio, sí, pero por eso la importancia de la discusión filosófica. Indio es malo. Sí. Eres un indio. Como si ser indio fuera malo. Pero ¿en qué momento se enraizó en nuestro lenguaje, Gabriel? Y para decir, hombre, ese es un indio, ¿sí? Y es un insulto. Sí. Yo creo que desde las élites virreinales, ¿no? Donde, o sea, sí, el europeo y luego el criollo y luego ya ve para abajo a todos los demás. O sea, indio, pues es una ofensa porque el indio no tiene alma, no piensa, es casi un animal, ¿no? Ya no digamos negro, el negro es animal, ni siquiera se cuestiona el ser humano, ¿no? Entonces, pues de ahí nos viene esa... la bronca es que la terminamos comprando, ¿no? Y ha entrado en nuestra semántica americana. Sí, por supuesto, forma parte de nuestro lenguaje. Sí. Y no nos lo quitamos, o sea, sí. Indio es malo. Y sí. Luego hay unos extremos absurdos, como... Digo, por poner este ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando ocurrió, ¿no? Que al equipo de fútbol americano de Washington dejaron de ser los Pieles Rojas, sí. Porque es discriminatorio. Y así como que volteen a ver dónde tienen ahora sí las reservaciones de indígenas, sí. ¿No? En Estados Unidos. O sea, esa parte me parece absurda, sí, ¿no? Sí, me parece ahí el abuso de la cultura sí. progre, conquistando territorios que quienes de verdad están afectados... no es su discusión exacto, o sea, su discusión es no estar en la pobreza. Sí, el equipo de fútbol de Ciudad Juárez, antes era indios de Ciudad Juárez, no, ahora son bravos, porque lo otro es discriminatorio, agresivo, violento, pero a final de cuentas al verdadero indígena no lo voltean a ver, ¿no? Sí, está bien, como les sirve magnífico para sentirse inclusivos, progresistas, y así aparecer en el discurso como que sí. Estamos ahora finalmente, ahora sí estamos eliminando la discriminación y las cosas progresistas las estamos apoyando, pero en el territorio no lo están haciendo. Sí, en lo concretito, así, ajá. En la práctica ahí no ocurre. Sí. Oye, Gabriel, y mucho ocurre también en la Edad Media con el Jesús blanco que nos trajeron. Sí. El Jesús Cristo, y yo tiendo a separar la palabra, ahorita tú que eres experto, le podrías decir a quienes nos están oyendo y que nos están viendo la separación de por qué el Jesús y por qué el Cristo. Nos vendieron un Jesús europeo, sí. Rubio, cuando, a ver,
si estaba en territorio de Palestina, pues necesariamente, a ver, era sin duda alguien de tez oscura. Sí, 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 más parecido a nosotros de lo que nos... Sí, claro. Sí, así, sí, aquí hay detrás también una marca cultural del judaísmo. O sea, recordemos que los primeros cristianos, por así llamarlos, pues son judíos que consideran que ya llegó el Mesías y llegamos a la plenitud de la fe de Moisés, ¿no? Y la fe de Moisés dice que no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra, ¿no? Entonces, no se cuestionan ni se preguntan cómo es Jesús. Uno, o sea, porque es judío como nosotros y se ha de haber parecido a cualquiera de nosotros, ¿no? Como judíos. Pero después la no necesidad de imágenes, porque viene esta raíz cultural de el no hacer imágenes de las... ¿Y cuándo le pusieron imagen a Jesús? Cuando el cristianismo brinca a Europa, porque pues por ejemplo, los cristianos griegos, ¿no? Ya para los años 50, ¿no? Cuando Pablo de Tarso está predicando. Sí. ¿Paulo o Pablo? Lo mismo. Es lo mismo. Ya. Sí, en latín sería la gens Paula, que sería como la familia, y luego se castellaniza en Pablo con la B por eufonía, ¿no? Entonces... ¿Es el gran actor de la cristiandad para ti? Sí, por circunstancias históricas. Porque un poco también tenemos romantizado a Simón Pedro, el fundador del cristianismo. Pues, sí, pero pues se lo mataron muy rápido. Sí, o sea, y es que también el cristianismo judío de Jerusalén, jerosolimitano, ¿no? Dirían los expertos, se acaba en el año 70 cuando Roma destruye Jerusalén y masacra a judíos y cristianos que estén allí metidos. Entonces, la vertiente, vamos a decirle así, judía, vinculada a Santiago, a Pedro, que está en Palestina, se acaba. Los grupos cristianos que sobreviven son los que están, los judíos de la diáspora, los que están en las comunidades griegas o mediterráneas. Los que se fueron, sí. Y los no judíos que se convierten. Y esos son sobre todo de línea paulina, ¿no? En el pensamiento. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál puede ser la diferencia fundamental? Que los judíos convertidos al cristianismo habían sido fieles a la fe de Moisés y consideran ha llegado a su plenitud porque Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo. Pero seguían siendo judíos, casi de hueso colorado con algo de cristianismo. Es que en ellos no existe la diferencia. Ya llegó lo que se nos había esperado, o sea, había llegado el Cristo, ¿sí? No Jesús. Sí, Jesús lo reconocen como el Cristo, ya. Sí. Mientras que en las otras zonas del Imperio Romano, donde no son judíos, los que le dan el nombre de cristianos, y eso es algo muy interesante que dice Antonio Piñeiro, dice la terminación en cristianus, la terminación anus, es una definición latina, romana, entonces es una etiqueta que pone el imperio. Y aquí sí hay una distinción. Yo no soy judío de nacimiento, yo no estoy en la fe de Moisés, pero acepto a Jesús como mi Salvador. Esos ya eran cristianos. Y entonces es el cristiano que no tiene nada que ver con el judaísmo, y por eso Pablo insiste en no tienes por qué circuncidarte, no tienes por qué cumplir la ley de Moisés mientras te bautices y creas, ¿no? Y es el cristianismo que termina por imponerse porque el otro lo arrasaron en el año 70. Y es el cristianismo que... La invasión romana se los acabó. Sí, o sea, hay estas guerras judías que narra Flavio Josefo, porque están continuamente habiendo rebeliones, ¿no? Hasta que en la del año 70 destruyen Jerusalén, la arrasan hasta los cimientos, y sacan a todos los palestinos de ahí, judíos y palestinos, ¿no? Ahora distinguimos entre judíos y todos los habitantes naturales del lugar, y llevan... De la Palestina, de la Alta Palestina. Sí, y llevan de otros lugares del imperio a habitar esta zona, lo que llamarán los romanos Elia Capitolina, ¿no? Que ya después del siglo II volverá otra vez a ser Jerusalén y podrán volver... ¿Hubo un tiempo en que no se llamó Jerusalén? Ajá.
Se llamaba Elia Capitolina. Elia Capitolina. Por las colinas, o por el signo, era por una capital, o... Sí, pues ponerle un nombre latino, yo creo que quitarle el nombre, de antiquísimo que podía tener, ¿no? A lo mejor de unos 1000 años atrás, y ponerle un nombre enteramente latino es también como una forma... Un intento de eliminación de... Sí, de borrar la memoria, de hacer todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo que va a operar es precisamente la parte de la religión, la que va a mantener viva la memoria, porque al final de cuentas, pues es el centro donde Dios se reveló y demás, y a lo mejor ahí la religión operó para mantener viva la memoria, y luego se va a vincular con la tradición musulmana, ¿no? El mismo lugar. Pero sí, yo creo que la tendencia paulina termina por imponerse, porque esta otra la deshacen. Y las otras tendencias cristianas que empiezan a surgir son más bien marginales, de corte. Ahora, digo, en el contraste, cuando termina por imponerse la versión paulina, pues terminan siendo heréticas, ¿verdad? No tienen el mismo arraigo, y terminan siendo más bien marginales, ¿no? Esas formas de cristianismo, y se termina por imponer la forma paulina de interpretación de la persona de Jesús de Nazaret, ¿no? Y empieza otro, a lo mejor hay gente que se le dificulta, es la filosofía cristiana, y una filosofía que tampoco nos ayudamos mucho en cuestionarla. Ajá. Lo que sucedió y lo que no sucedió, y respetando lo que la gente quiera creer, que desde mi punto de vista existe una enraizada necesidad de creer, sí, por la soledad que nos presenta el mundo que nos rodea, es a dónde voy a ir, de dónde vengo, otra vez empezando sí. a las preguntas iniciales, uh-huh. Y entonces nos acercamos a alguien o algo que en donde encontramos una explicación a nuestra presencia en este mundo, y dejamos de cuestionarnos, Gabriel, la realidad. Sí. O sea, como que llevamos y lo que platicábamos la vez pasada, un afán de trascendencia, ¿no? Que nos hace decir, no puede ser que nada más me vaya a morir acabe. Ya. Sí, me muero de a poco, o sea, y este afán de ser más, de llegar cada vez más, de crecer, de acumular, sí, de acumular capital. O mi propia interioridad, sí. Cuando yo entro en mi propia persona y me doy cuenta de que esto no lo satisface ni el acumular ni el tener, y que entonces, ¿en dónde está ese? Y buscamos, o como se dice, ¿no? Nos aferramos a un clavo caliente, y muchas veces la parte de las creencias va por allí, del poderle dar razón a esa idea de que me resisto a que esto sea un sinsentido, que un día se acaba, cuando se acaba lo material biológico, que debe, esa idea del debe de haber algo más, en el sentido de no se puede quedar a sed de infinito que llevo conmigo, así nada más, porque sí, y entonces vienen todos los existencialismos y demás, y claro, en la fe viene una respuesta, ¿no? Pero la fe, yo me atrevería a decir que la fe... ¿Tú crees que la fe es la respuesta, Gabriel? Es una. Porque yo creo que la fe es el estado de madurez de una experiencia que nace a lo mejor con el pensamiento mágico de decir, ¿cómo puedo hacerle para revertir esto otro? Y entonces, pues busco cómo puedo yo controlar las fuerzas de la naturaleza, en el supuesto que existieran eso que llamamos las fuerzas de la naturaleza. Y entonces viene toda esta dinámica de la palabra mágica que controla lo otro, el ritual que me permite lograr esto otro, pero eso a lo mejor son formas muy, muy arcaicas de magia, religión, ¿no? Dependiendo si hay alguien detrás que me esté ayudando, o son la sola naturaleza la que yo puedo manipular y controlar, ¿no? Sí. Cuando ya le metemos una etiqueta de, es que no son fuerzas de la naturaleza, a lo mejor son los dioses. Son seres que mueven, y entonces yo veo cómo me congracio con eso. Ahí empieza a lo mejor una parte del sentimiento religioso.
pero yo no diría que es fe. Yo creo que la parte de la fe implica necesariamente la libertad y la responsabilidad. Y hay unas experiencias religiosas, llámense cristianas, de cualquier denominación, islámicas, judías, que están más en la parte mágica que en la parte de fe. Gabriel, pero, a ver, otra vez con lo que nos llegó a América, lo que nos llegó a México, y el cristianismo que llega a Europa, que se extiende con toda Europa, y que después de la Edad Media vienen las conquistas de las Américas, vienen con ellos acompañados, por supuesto, y en los mismos barcos, los obispos y sacerdotes con una fe religiosa para decirnos: no hagas, si no obedeces a esta deidad, a Jesús, te vas a ir al infierno. Y entonces es la condición de, otra vez, el control social, otra vez a través de la religión. Sí. Yo creo que se apostó y se sigue apostando la más de las veces. Y les ha funcionado muy bien, O sea, vamos que han sido exitosos, En no formar creyentes responsables. Porque eso me gusta, implica más trabajo y mayor atención. Mejor con el miedo. Sí, es más fácil. El miedo mágico, ¿no? La religión como magia, o sea, hay que bautizarse todos y bautícenlos a todos. Ya los bautizamos a quién sabe cuántos indígenas, ¿no? Están ahí las crónicas de los misioneros. Hasta dónde realmente creían o no, luego salen los relatos de que pues sí se bautizaban, pero ellos seguían teniendo su fe a sus dioses tradicionales, ancestrales, ¿no? Y que estaban igual, vamos, con todo respeto, todas las culturas indígenas seguían rezándole al sol, a la luna, a animales, ¿sí? A deidades que se habían inventado, porque desde mi punto de vista, y eso me parece que lo podemos dejar para un siguiente episodio, que no lo hemos inventado, ¿no? Sí, o sea, Andrés Torres Queiruga le llama, o sea, la religión premoderna, o sea, cuando el criterio de la razón no entra como piedra de toque para decir, a ver, esta práctica religiosa, o sea, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Porque se queda más bien en la parte mágica de atribuirle intervenciones puntuales al Dios, al que sea, ¿no? Entonces, pues, hay que rezar para que llueva, porque estamos con sequía, ¿verdad? Y si acaso, hay que rezar. Y si acaso llegaba a llover, pues entonces no se escuchó Dios. Digo, ahora o ese Dios, ¿verdad? Sí, digo, hoy día que tenemos tantos instrumentos astronómicos y meteorológicos. Sabemos que son temporadas. Ahorita no va a haber lluvia por lo menos hasta mayo. Entonces, si yo me pongo a rezar hoy por la lluvia, ¿Dios no me escuchó? ¿No me quiso escuchar? ¿O es malo y no me quiere mandar lluvia? Entonces, la parte, o sea, la religión premoderna implica es que tú, o sea, puedo mover a Dios a voluntad si yo le ofrezco, como si fuera comerciante. Yo te doy y tú me das. Te ofrezco para que me des, ¿no? Control social otra vez. Mientras que la otra parte de la responsabilidad implica por ejemplo, como lo vemos ahora, y bueno, ¿qué has estado haciendo tú para hacerte responsable del cambio climático? Porque si no llueve no es porque Dios no quiera. No, es porque te lo has acabado. Exactamente. Entonces ya no le paso la bronca a Dios, ¿verdad? No, pero es que es más fácil pasarle la responsabilidad a otro, a quien sea, menos a nosotros, ¿no? Y hay un tanto ahí de que seguimos aferrados, Gabriel, no sé si tú coincidas, a pasarle la responsabilidad, como lo decía, a otros y no a nuestros propios actos, y a que de eso deriva si a mí me va bien o me va mal. Sí. No por mis actos. Sí, es esa parte de que seguimos anclados a estas ideas mágicas de la relación con el entorno, y es lo que diría Dussel de la transmodernidad, de lo que decíamos ahorita. Si no ha pasado el pensamiento tradicional latinoamericano o mesoamericano por ciertos criterios que sí los tuvo la filosofía moderna, tenemos todavía estos resabios, ¿no? Sí, yo soy consciente de
pero y si no, más vale, ¿no? Como decimos. No vaya haciendo, ¿verdad? Sí, y en México tenemos un montón de expresiones de ese tipo de ponle una vela aquí y otra no va a ver quién. Dos santitos, ¿verdad? Y así somos. Y yo creo que nos viene de esta herencia de simulación donde me bautizo para que me cuenten en el censo de los bautizados el español, pero sigo por acá con lo mío. Y voy acá y también voy acá. Y lo vemos. Acá en la Sierra de Arteaga, en los ejidos de la Sierra de Arteaga, me acuerdo una Semana Santa, iba la gente a decirnos, oiga, hoy no vamos a venir a la plática, porque era para Semana Santa. Ajá. Porque vienen los hermanos, venían de Estados Unidos, no sé de qué congregación evangélica, ¿no? Y como nos traen las despensas, tenemos que estar en la plática de ellos para que nos den la despensa. Pero mañana regresamos. Bueno, pero está bien, pues sí, le daban una despensa, vamos. Sí, sí, a lo que pero voy lo es que sí, amo esclavo, ¿no? A lo que voy es que seguimos manteniendo sin mayor problema las dos opciones, ¿no? Y cuántas experiencias de familia de que, mira, fulanito está en la política, menganito está en la iglesia y fulanita está en no sé dónde, y esta se va a casar con fulanita, como que ya tenemos todos los frentes cubiertos, claro, ¿verdad? Sí. Y así nos hemos, yo no sé si en todas las sociedades ocurra, pero al menos creo que en México somos muy dados a hacer como, ¿verdad? Esa parte de simulación que viene detrás de, creo yo que es una herencia cultural de este mestizaje donde hacemos como, para que no me vaya mal, hago como que sí, pero yo sigo en lo que yo sigo creyendo, ¿no? Y nos vamos moviendo de repente y las gentes que son auténticas, de repente como que nos chocan, ¿verdad? Porque no están en esa sintonía de... Pues claro, ¿verdad? Esos no entran. Gabriel, autores que recomiendes a quienes nos estén oyendo o viendo, un poco, así, 3 recomendaciones, sin que se ciña a esos, sí. pero por decir un número, a que de una lectura fácil de filosofía que nos ayude a cuestionar todo, como empezaste, como un poco lo que empezaste con Pitágoras, sí. y después es cuestionar todo. Sí. ¿Cuáles serían tus 3 principales autores? Ahorita sí, de bote pronto pensaría en Fernando Savater. Ya. Fernando Savater es un filósofo español, sí. Está vivo todavía, ¿verdad? Ética para Amador. Ética para Amador, Política para Amador. Tiene uno que se llama Historia de la Filosofía sin temblor ni temor. A mí ese me parece, como introducción al mundo de la filosofía, muy bueno. Ya. Porque va en esta línea de ¿y por qué pensar? ¿Y por qué meterse a leer los filósofos cuando la vida te está diciendo otra cosa? Entonces él empieza a manejarlo por ahí, y si los que nos estén escuchando o viendo son más de andar metidos en el mundo digital, Fernando Savater tiene una serie de filósofos que lo encuentran en YouTube. Ya. Muy bueno porque explica muy bien, aterriza muy bien los conceptos filosóficos. Yo creo que él puede servir mucho para introducir así el ambiente de pensar, y cualquiera de sus libros, si circulan, muchos de ellos circulan libres en internet. Yo creo que es muy accesible su lectura, no es no es pesada. No es técnico así de que qué me quiso decir con estos conceptos y cosas por el estilo. Porque luego existe también un poco de el estilo filosófico de hacerlo denso para que no me entiendan, y entonces si no me entienden es que entonces pues yo estoy acá arriba, por encima de ustedes. Exacto. Porque soy un gran pensador. Cuando vamos, la intención, creo que eso ha alejado más a las personas del estudiar la filosofía y por lo tanto cuestionarse su realidad. Lograron exactamente lo contrario desde mi punto de vista. Sí. Hay una novela que es la del mundo de Sofía, de Justin Gardner, no sé, es muy socorrida también, sobre todo en la preparatoria, como para una especie de introducción a la historia de la filosofía. No es propiamente filosófico el texto, pero sí puede dar una idea general de
ahora sí como de la historia universal de las ideas en Occidente, ¿no? Ya. Porque hay otras cosas que no están ahí, ¿no? Acaba de salir hace unos años un libro que editó, creo que siglo XXI, que se llama Filosofía Latinoamericana, siglo XVI, siglo XXI, precisamente, es un ladrillote, pero es un acercamiento a pensamiento filosófico latinoamericano, intentando rescatar precisamente toda esa potencial de sabiduría que está contenida en nuestras culturas y que no es mera imitación o aplicación de conceptos de la filosofía europea a América Latina. Pero es más especializado ese texto, ¿no? El otro que pensaría que a lo mejor pueda ayudar así como para ir introduciendo un poco conceptos así de filosofía, y que es filosofía diferente a lo que luego podemos leer. Consumir. Sí, está el libro de Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, en el Fondo de Cultura Económica. Es también así va como que paso a paso y va explicando por qué el planteamiento de una filosofía de este tipo en América Latina está contextualizado en los años 70s, 80s, y a lo mejor hay algunas cosas que sea importante actualizar. Sí, pero creo que puede servir para ver otras cosas que normalmente no se enseñan en la filosofía, ¿no? O que se leen de filosofía porque nos vamos allá con Kant y Heidegger y todos esos pesados, ¿no? Pero y que es filosofía y que está escrita en español, y que entonces tenemos la certeza de que no estamos leyendo una traducción mal hecha, sino pues es porque escriben en español ellos, ¿no? Entonces yo creo que pues esos pueden ser un buen acercamiento ahí para introducirse un poco a la idea del pensamiento filosófico, ¿no? Yo creo que puede servir por ahí. Agregaría filosofía náhuatl de Miguel León Portilla. Creo que anda libre también por ahí en internet, el PDF. Sí, magnífico. Porque también da una visión diferente del mundo indígena, ¿no? Mesoamericano. Más en esta cosmovisión, ¿no? Sí, pero que hay un pensamiento formal, a lo mejor no filosófico con el nombre como se lo dan los griegos, pero sí con la misma intención de pensar sobre el ser humano, pensar sobre el bien, sobre el mal, sobre la virtud, y puede servir. Pero ojo, ahora que lo mencionas si no es pensamiento griego o prusiano, ajá, alemán, digamos, o un poco calvinista, entonces no es filosofía, sí, desde mi punto de vista, sí, como que los filósofos suelen un poco soslayar, bueno, esto es como, pues no viene allá, entonces estos no son como filósofos como tal, ¿sí? Cuando, oye, lo pensaron y empezaron a cuestionarse su realidad, o empezaron a cuestionarse qué estaban haciendo aquí, para mí incluso algunos anteriores a Aristóteles y Platón, sí, publicaciones de forma como la hicieran, sí, cuestionamientos anteriores al pensamiento aristotélico y platónico, ¿no? Sí, que son válidos, claro. hay que revisarlos, pero no, como no fueron tan famosos. Exacto. Sí, volvemos a lo mejor a esto de la discriminación, ¿no? ¿Sí? No, es que no vienen de allá, o sea, después de Grecia, el racionalismo, pues francés, el empirismo inglés, el idealismo alemán, y luego, y los demás, no, pues, no les dio la cabeza. Bueno, pues es que no tuvieron tan buenos agentes de relaciones públicas, ¿no? Sí. Pero la cabeza les daba, un poco para terminar este episodio, que yo creo que podemos después irnos planteando otras dudas, Gabriel, si tú así lo permites, en futuras conversaciones. Entonces, ¿pensamos y luego existimos? No, porque está mal traducido Descartes. A ver. Ahí sería el cogito ergo sum, es pienso, por lo tanto soy, pero está vinculado al idealismo. Ya. Donde es
el yo se identifica con la cosa pensada. Por eso lo dice, pienso, por lo tanto soy, y es de lo que no puedo Pero dudar. no existo. Ajá, porque el concepto de existencia fuera de la mente no lo está pensando ahí Descartes. Sí, se ha traducido erróneamente la idea cartesiana ojo, que hay, perdón, te interrumpo, hay un mucho de las malas traducciones que nos darán para un capítulo entero, lo que han ocasionado, o sea, lo dejo para un episodio siguiente, la traducción de arameo a griego, de griego a latín, de la palabra virgen de María, la madre de Jesús. Ajá. Entiendo que lo que quisieron decir es una persona joven, y entonces después le ponen virgen, y entonces allí adquiere el carácter de divinidad. Sí. Y otra vez estamos ante el reinado de los traductores y los pésimos traductores. Sí, y decía Leopoldo Baliñas, la traducción es un monstruo, es monstruoso todo lo que está detrás, porque yo me alineo a esa tendencia de pensar que no existe la traducción perfecta. Son equivalencias, porque tiene que ver toda una cosmovisión para poder entender lo que se está diciendo ahí detrás. Y ya lo decía también Humberto Eco, de que el traductor es un traidor, ¿no? Sí. Porque él lo traduce desde cómo está entendiendo y cómo lo está captando, y a lo mejor el que lo lee no lo capta desde su propia formación, y el que lo lee, ¿sí? Sí. Pues Gabriel, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Me parece que si tú así nos lo permites, en siguientes capítulos me gustaría que le dijéramos al público que pudiera ser el siguiente episodio, esta idea de Nietzsche, si Dios está muerto. Dios ha muerto. Y si Dios está muerto, ¿cómo es posible que haya muerto? Y entonces nació ¿de dónde? ¿Quién lo mató? ¿Lo matamos nosotros? ¿No lo inventamos? Me parece que eso puede ser, si tú lo permites, el siguiente episodio. Sí, claro que sí. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, y les agradecemos a quienes nos escuchan y nos ven su atención a este podcast Dogma de Fe, y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias Gabriel. Al contrario, muchas gracias allá a todo el equipo técnico. Todo el equipo de producción, gracias. Sí.